Buenas tardes, estudiantes de 11º grado y segundo año de ETP. Nos encontramos en el día de hoy para continuar trabajando con el programa de Historia de Cuba 11º grado. En la clase anterior nosotros habíamos trabajado con la temática 1.3 correspondiente a la unidad número 1. Temática que tenía como tema las aspiraciones expansionistas de Estados Unidos hacia la primera mitad del siglo XIX. Recuerden, estudiantes, que habíamos dejado 2 actividades de estudio independientes. Espero que la hayan podido realizar sin ningún tipo de problema. Si en la actividad de estudio independiente ustedes hablaron de la política de la fruta madura en 1823, todas las ideas esenciales están en lo correcto. Además, si hablaron también de la doctrina Monroe en diciembre de 1823, también están en lo correcto. Y si hablaron también que es un instrumento geopolítico utilizado por Estados Unidos para tener la hegemonía sobre los países de América Latina, también están en lo correcto. Trabajaremos con la unidad número 2, una unidad muy importante dentro del programa de Historia de Cuba. La lucha contra el dominio colonial español de 1868 a 1898. Recuerden, estudiantes, que estamos hablando de un periodo largo, y para trabajar con este periodo, en la unidad número 2, que abarca las luchas contra el dominio colonial español en Cuba, lo vamos a subdividir en 3 periodos esenciales. El primero, de 1868 a 1878, la Guerra de los 10 años. Le sucede el periodo de tregua fecunda o periodo de reposo turbulento de 1878 a 1895. Y le sucede la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, que abarca el periodo de 1895 a 1898. Es muy importante que ustedes trabajen por periodo, porque en cada uno de ellos van a tener elementos esenciales. Ahora bien, de esta unidad tomamos la temática 2.1, la Revolución de 1868. Y dentro de esta temática, la 2.11, causas e inicio de la revolución. Para esta clase los hemos propuesto el siguiente objetivo: argumentar las causas que condujeron al inicio de la revolución en 1868. Recuerden, estudiantes, que estamos hablando de argumentos, que ustedes van a dar argumentos, pero el argumento lleva implícito también una explicación, para que al finalizar la clase ustedes estén en condiciones de argumentar cuáles fueron las causas que condujeron al inicio de la revolución en 1868. La situación revolucionaria gestada en Cuba quedaba muy clara en el manifiesto del 10 de octubre proclamado por Carlos Manuel de Céspedes, documento histórico muy importante y que están dentro de los 14 documentos que ustedes deben de analizar, debatir y profundizar para la prueba de ingreso. Este documento también se conoce como manifiesto del 10 de octubre o manifiesto de la de Managua. Recuerden bien que este fue redactado por Carlos Manuel de Céspedes y leído el 10 de octubre de 1868. Vamos entonces a analizar lo expresado por Carlos Manuel de Céspedes en este documento en el fragmento siguiente. Nadie ignora que España gobierna Cuba con un brazo de hierro ensangrentado. Vamos entonces, estudiantes, a analizar qué quiso expresar Carlos Manuel de Céspedes cuando expresó con un brazo de hierro ensangrentado. El hierro es un metal fuerte, el hierro es un metal duro. Pues asimismo, con esa dureza, con esa firmeza, estaba gobernando España la isla de Cuba, mientras que los cubanos se debatían elementos fundamentales. España lo que hacía era dar y dar y dar más elementos para continuar gobernando
en la isla. Recuerden, estudiantes, también que este documento lo pueden encontrar en su libro de texto en la página 73 a la 74. Tienen que hacer el análisis del documento, puesto que es un documento histórico. Recuerden el algoritmo que hay que trabajar, con que hay que trabajar los documentos, que es muy fundamental. España aplicaba en sus colonias un sistema de explotación que frenaba toda posibilidad de desarrollo, pero también extraía de sus colonias todas aquellas riquezas que le eran posibles. Toda esta situación hizo que se llevara a cabo dentro de los cubanos un descontento popular, un descontento por todo lo que hacía España en nuestra isla. Por lo tanto, estudiantes, vamos a analizar a continuación qué situación tenía Cuba que provocó un estallido independentista, y a la vez vamos a analizar también cuáles fueron las causas que conllevaron a ese estallido independentista. Como pueden observar, ahí tenemos en el esquema bien claro y preciso cuáles han sido las causas o cuáles fueron las causas que llevaron al estallido de la guerra del 68. Vamos a analizarla y vamos a empezar diciendo que la principal causa de este estallido independentista lo constituye la agudización de las contradicciones colonia-metrópoli, es decir, las contradicciones que existían entre Cuba y España por todo lo implementado de España en nuestra isla. Pero también hay que analizar que hay causas en el orden económico, social y político. Vamos entonces a analizar cada una de ellas para que ustedes después, al finalizar la clase, ustedes estén en condiciones de argumentar cuáles son las causas que llevaron a este estallido independentista. Vamos entonces en el aspecto económico. Los excesivos impuestos. Estos impuestos por España, que eran más de 100 impuestos que había hecho España aquí en nuestra colonia, en nuestra isla, llevaron también al descontento en el orden económico a los cubanos. El otro aspecto, la implantación de un rígido monopolio comercial. España controlaba todo el comercio de la isla de Cuba a través de tributos y a través de impuestos. 77 impuestos hizo España en la isla a través de este rígido monopolio comercial, y 22 tributos también implementó en la isla de Cuba. Continuamos, estudiantes, analizando las causas en el orden económico, y tenemos que decir que existían diferencias entre las diferentes regiones que existían en la isla. El occidente un poco más desarrollado que el oriente, puesto que en el occidente de la isla se encontraban los grandes centrales azucareros, los grandes cafetales, es decir, todo el potencial económico de España estaba concentrado en la región occidental, mientras que las otras regiones no gozaban de ese mismo desarrollo. Otro elemento dentro del aspecto económico, y constituye también causas de este estallido independentista, lo constituye la existencia de un opresivo sistema esclavista de producción. Todo lo que se producía en la isla era por las manos de los esclavos. Los esclavos producían para que España se enriqueciera una vez más. Una esclavitud bastante obsoleta. Continuamos entonces y hacemos el análisis de las causas en el aspecto social. En el aspecto social podemos plantear la ausencia absoluta de lo que era un sistema de salud. Proliferaban en la isla enfermedades en las cuales los cubanos no tenían la atención necesaria. Es el caso del cólera, la fiebre amarilla, la peste, entre otras.
Otro elemento dentro del aspecto social está la cifra de analfabetos que existían en la isla de Cuba. Eran un % bastante elevado si lo comparamos con los habitantes que habían en la isla. Un 75% total de la población cubana era analfabeta en aquel periodo. Continuamos entonces con el aspecto político y podemos plantear la política opresiva que hacía España sobre la isla. Los cubanos no tenían ninguna institución representativa que los representara. Por lo tanto, de eso se aprovechaba España para continuar con esa política represiva hacia la isla de Cuba. Por otra parte, los cubanos no tenían derecho al voto, no tenían derecho a ocupar cargos en el gobierno, como tampoco tenían libertad de expresión, ni de poder promulgar, ni poder decir todos los sentimientos que tenían. Y por último, en el aspecto político, y no quiere decir que sea menos importante, es que si en algún momento los cubanos sentían la necesidad de reunirse, no lo podían hacer si no era con la presencia de un funcionario español. Mis alumnos, aquí queda bien plasmada cuáles son las causas que conllevaron al estallido independentista y que son las condiciones objetivas que se dieron en la isla para que cuajara una situación revolucionaria. Pero para que se dé una situación revolucionaria hay que tener presente dos aspectos fundamentales: las condiciones objetivas, que es lo que acabamos de analizar ahora, y las condiciones subjetivas. Las condiciones subjetivas están dadas por la formación, por la fomentación de un pensamiento patriótico y revolucionario en el ala más radical de los terratenientes cubanos. Cuando esas condiciones, tanto objetivas como subjetivas, se unen, dieron lugar a una situación revolucionaria en la isla y fue la que provocaron un estallido independentista. Por otra parte, toda esta situación política podemos decir que determinó que en nuestra isla se iniciara un proceso revolucionario cubano, un proceso que ha sido único, ininterrumpido y ascendente, que comenzó a Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 hasta nuestros días. Pero también le puedo decir que ese proceso que comenzó el 10 de octubre de 1868 fue el que dio inicio a la guerra de los 10 años. Por lo tanto, podemos plantear que se inicia un proceso revolucionario cubano el 10 de octubre de 1868, cuando se produjo el alzamiento en la de Majagua, y este hecho fue llevado a cabo por Carlos Manuel de Céspedes. Les invito entonces a continuación que visualicen un material que les va a ayudar a ustedes a comprender cómo se inició ese proceso revolucionario cubano, cuál fue el hecho que dio inicio a ese proceso revolucionario cubano y cuál fue la figura fundamental dentro de ese hecho.
Las ideas de independencia y de abolir la esclavitud estaban plasmadas en los cubanos. Recuerden que estos dos elementos constituyen los objetivos por los que los cubanos inician nuestras luchas por independencia, y así quedaron plasmados en el manifiesto del 10 de octubre o manifiesto de la de Managua. Por lo tanto, le podemos decir, estudiantes, que esos dos elementos están presentes en el ideario de los cubanos, y hizo que ese elemento que vimos anteriormente en el material nos diera paso para nosotros saber que la esclavitud era necesario abolirla y lograr la independencia era necesario también llevarla a cabo. Estos dos elementos están presentes en el pensamiento de los cubanos. Por lo tanto, la guerra que se había iniciado el 10 de octubre de 1868 se había extendido hacia otras regiones del país, y por lo tanto vamos a ver a continuación cómo se fue extendiendo esa lucha hacia otras regiones del país y qué acontecimientos se fueron dando a medida que la guerra fue avanzando poco a poco. Se extiende la lucha y tenemos también principales acontecimientos. Uno de los hechos más fundamentales, un día después de que Carlos Manuel de Céspedes llevara a cabo el alzamiento de la de Managua, el 11 de octubre de 1868, se produce el combate de Yara. Combate que constituyó un revés, pero a la vez fue una victoria. Recuerden, estudiantes, que de aquí, de ese combate, sale la frase donde Carlos Manuel de Céspedes expresó que con 12 hombres bastaba para hacer la independencia de Cuba. Continuamos también entonces con otro hecho que se dio dentro de la extensión de la lucha, y lo constituye que del 18 al 20 de octubre se toma la ciudad de Bayamo, una de las ciudades más importantes dentro de la región oriental. Si Yara constituyó un revés para el ejército mambí, Bayamo fue una victoria triunfante. Otro elemento fundamental también dentro de la extensión de la lucha, y no es como tal ejemplo de extensión de la lucha, sino también como un acontecimiento, es que el propio día 20 de octubre, Perucho Figueredo, en la montura de su caballo, llevó a cabo la escritura del himno que nosotros conocemos como himno de Bayamo o himno nacional, himno que desde entonces nos acompaña a nosotros y que constituye actualmente nuestro himno nacional como un símbolo nacional. El otro elemento lo constituye que el 4 de noviembre de 1868 el generalísimo Máximo Gómez llevó a cabo la primera carga al machete, y es aquí, en esta primera carga al machete, que se utiliza el machete como arma de combate. Mientras que eso sucedía en Pino de Baire, el 4 de noviembre también de 1868, en el Camagüey, los camagüeyanos tuvieron el acuerdo de alzarse, y eso se produjo en un lugar llamado Las Clavellinas, perteneciente a la región del Camagüey. Recuerden ya que Camagüey pertenecía a la región central. Continuamos entonces, mis estudiantes, a otro hecho fundamental dentro de la extensión de la lucha, y lo constituye y a la vez es un acontecimiento. Es el 12 de enero de 1869, el incendio de Bayamo. Incendio que se produce para que Bayamo, si aquella vez el 18 de octubre Bayamo fue libre, esta vez Bayamo no podía caer de nuevo en las manos de los españoles. Para una mejor comprensión de este hecho de que le estoy hablando, vamos a visualizar un material que le va a dar a ustedes pie para ver cómo se produce este hecho, cuáles fueron las causas que llevaron al incendio de Bayamo y cómo también se va a realizar.
retiramos. ¡Retirada! ¡Retirada! Vaya a todo galope y avise a Bayamo que nos retiramos. Traigo un mensaje urgente del general Mármol para Perucho Figueredo. Nuestras tropas han sido derrotadas en el Saladillo. Le piden que tome las medidas necesarias para evacuar la ciudad. Estamos a merced del enemigo. Debemos convocar de inmediato al Consejo. Compatriotas, el general Mármol ha sido derrotado. Debemos tomar las medidas necesarias. Balmaceda ya avanza sobre Bayamo. Bayameses, ante la desgracia que palpamos y los horrores que se avecinan, solo hay una resolución. ¡Prendámosle fuego al pueblo! Sí, prendámosle fuego al pueblo. Sí, Que las cenizas de nuestros hogares le digan al mundo de nuestra firme decisión de liberarnos de la tiranía de España. ¡Que arda la ciudad antes de someterla de nuevo al yugo del tirano! sí, que arda la ciudad, que arda la ciudad. Señor, unas damas solicitan audiencia. A esta hora. Son esposas de oficiales españoles y algunos comerciantes. Caballero, supimos que a propuesta de usted, los patriotas tomaron el acuerdo en la reunión celebrada hace pocos momentos en el ayuntamiento de prenderle fuego a la ciudad. Y venimos a rogaros para que no adoptéis esa medida. Señora, nada puedo hacer en ese asunto para complaceros. Ese, como bien decís, fue un acuerdo tomado por los patriotas. Le ofrecemos 30 onzas cada una de nosotras para que no permita que se cumpla ese acuerdo. Señoras, la entrevista que os he concedido ha terminado. Retornad a vuestros hogares y esperad en ellos mi respuesta. Pondremos al santo patrono de la ciudad a buen resguardo de las llamas. Hasta que ganemos la guerra y Bayamo sea reedificado. ¿Pero qué ha hecho Maceo Chamorro, por Dios? ¡He cumplido! Mi casa arde por mis propias manos. Fernando, Fernando. Pobre Bayamo. ¡Viva la ciudad invicta! 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 Continuamos entonces, estudiantes, y espero que les hayan gustado el material visualizado. Otro elemento dentro de extensión de la lucha lo constituye el 6 de febrero de 1869, el alzamiento de los villareños. Las villas también de la parte de la región central era otra que se había incorporado a la lucha también. Ahora, vamos a hablar de un hecho de trascendental importancia y que también constituye algo muy importante para el estudio de ustedes, y es que el 10 de abril de 1869 se produce la Asamblea de Guaymaro. Para esto, mis estudiantes, no voy a abordar mucho porque van a tener la oportunidad de visualizar un video que les va a ayudar a ustedes, porque este contenido lo vamos a retomar en la próxima clase y por lo tanto también la actividad de estudio independiente está relacionada también con la Asamblea de Guaymaro. Vamos entonces a visualizar el video para después continuar con las conclusiones y el estudio independiente de la clase. Aquel 10 de abril trazaría el rumbo de la guerra de 1868, que recién había comenzado. La Asamblea de Guaymaro daría el marco jurídico a las ansias libertarias de los cubanos. En aquel pueblo del nordeste camagüeyano se reunieron representantes de las regiones insurrectas, con el objetivo de aunar esfuerzos en el combate contra la metrópoli española. El nacimiento de la República de Cuba en armas era imprescindible para legitimar los deseos de aquellos criollos que ya se sabían cubanos. La existencia de ese aparato estatal llegó a ser reconocida por diferentes naciones y marcó un momento relevante en la evolución del pensamiento de los nativos de esta isla. ¿Acaso las palabras más radicales de aquella gloriosa Constitución eran las contenidas en su artículo 24? Todos los habitantes de la República son enteramente libres.
Durante los años que duró la guerra, existió un pedazo de Cuba que no era española, donde no había lugar para la institución esclavista. Los participantes en aquel encuentro se apropiaron de los principios políticos más avanzados del siglo XIX para responder a los intereses nacionales. Con la Constitución de Guaymaro, la guerra que había iniciado hacía pocos meses se convertía en un proceso revolucionario de grandes proporciones. Las acciones combativas dejaban de ser pequeños alzamientos en Oriente, Camagüey y Las Villas para transformarse en un frente único de combate. Casi 150 años después, la firma de la Constitución de Guaymaro sigue siendo uno de los acontecimientos más importantes en la historia de las luchas del pueblo cubano por su independencia. Ya para 1869, estudiantes, la lucha por la independencia abarcaba 3 regiones fundamentales, Oriente, Camagüey y Las Villas, y algo también muy importante, en que cada una de estas regiones habían aspectos fundamentales que no se coordinaban, y era con respecto a la independencia, a la esclavitud y a la forma de gobierno que se iba a establecer después de la revolución. Pero también hay otras cuestiones que se iban a analizar. No hago mucho énfasis en estos aspectos porque, como decía anteriormente, en la próxima clase vamos a retomar el contenido referente a la Asamblea de Guaymaro, y por lo tanto le voy a dejar como actividad de estudio independiente 2 actividades netamente con respecto a la Asamblea de Guaymaro. La primera actividad de estudio independiente dice: sobre la Asamblea de Guaymaro responda. Fecha, objetivos, criterios, acuerdos tomados e importancia histórica. Con esa actividad de tarea ustedes van a retomar todos los elementos específicos con respecto a la Asamblea de Guaymaro. Pero también hay una segunda actividad muy importante, que es porque la Asamblea de Guaymaro fue una necesidad histórica. Estudiantes, se tienen que remitir al libro de texto, página 78. El uso del libro de texto es muy importante a la hora de realizar las actividades de estudio independiente, pero también a la hora de ustedes profundizar en cada contenido que hemos dado en el día de hoy en la clase. Con esto concluimos la clase en el día de hoy. Los espero en el próximo encuentro con todas las tareas realizadas y para continuar con el contenido de 11º grado del programa de Historia de Cuba. ¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar el nasobuco? Antes de ponerte un nasobuco, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con el nasobuco y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar el nasobuco mientras lo usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón. Cámbiate de nasobuco tan pronto como esté húmedo. Para quitarte el nasobuco, retíralo por detrás. No toques la parte delantera. Deséchalo inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las manos con agua y jabón.